que el resultado es malo por cómo se dio el partido donde Chivas fue mejor, pero tenía enfrente un grandísimo rival como Los Ángeles FC. Sigamos justificando como en el torneo mexicano. Ya sabes que las Esa excusas, es mi percepción, ¿no? Buenas noches a todos. Sabes que las excusas no se terminan. Felicidades, Gracias. querido hermano, que sean muchos más. ¿Cuál excusa? Así como las excusas que ¿Cuál siempre, excusa? que siempre hay. No, perdió tal. Me parece que Guadalajara tiene que confirmar, porque dice Fer, bueno, le falta el gol. Pues es algo fundamental en el fútbol, ¿no? O sea, si no haces goles, pues no importa que juegues bien y no puedas conseguir el objetivo, porque a mí me parece que este Guadalajara, que ahora juega muy bien al fútbol, que está muy bien dirigido, que está reforzado y tal, tendría que haber ganado el encuentro. Tendría que ir a ganar el partido y entonces sí decir, le ganamos al LAFC. No llegar a decir, es que el LAFC es uno de los importantes y le ganó al América. El América no puso pretextos, le ganaron, no mereció nada en ese partido y por eso no fue Pero al Chivas no Mundial de perdió, Clubes. Lo importante es que confirme Guadalajara. Pero el buen Chivas momento no que perdió vive, hoy. sumando más puntos. Sí Por ubicas pero- la diferencia entre pero perder sí y hay- empatar. Pero sí hay una diferencia importante entre Pero- perder en penales, porque empataste, Pero a sí, ganar el partido. sí ubicas la Es diferencia una entre, es una entre diferencia. perder y Pero- empatar. pero ¿O entonces, no? si a ti te ¿Sí, satisface, la entendemos está o bien. no? ¿Quién queda No, fuera? Pero si a ti te satisface, no, no es que me eliminatoria, que haya satisfaga. perdido en penales. Pero una cosa es perder y otra cosa es empatar. Perdió Hoy en Chivas no penales, perdió, hoy Chivas empató. Pero te voy a Está explicar bien. el reglamento. Empataron. Y Como luego un se punto. define otro punto más Está bien. al que gane en penales. Como un punto. Va. Ni ganó, Muchachos. ni ganó en penales. Escúcheme, Nada más. Rambito y Rambón. No, es que estoy aclarando, en la fecha 1. le estoy aclarando la diferencia, Toraño, entre perder y Faltó la empatar, carta porque presidente, que entre el no presidente sabe. pateó un penal A ver. en ese torneo. Preocupa, a mí sí me preocupa que Chivas no meta goles, Chaco. La verdad que, No es algo para hablando un minimizar, poco ¿no? en serio, feliz cumpleaños, Fer. Gracias, Chaco. Ya no lo saluden, por favor. No, hablando un poco en serio, me Te parece pongas de celoso que- tampoco. Hoy no, sí hablábamos en serio. No, tú no, Santiago. No, No, pero lo hice por el feliz no cumpleaños. dejan hablar. Dale, Chaquito, No, dale. el tema principal es que coincido con lo que dice Fernando, el equipo no juega mal. Y la realidad es que no juega mal, pero sí le preocupa un poco el hecho que los últimos 3 partidos, contando este, fue superior al rival, pero no consigue en resultado lo que merece. Y eso a medida que vaya, que sea consecuencia después en los demás partidos, puede afectar bastante. Y no Porque vamos la a realidad es criticar que... al niño mimado del fútbol mexicano que es la hormiga, que acumula otro partido, ¿no? Pero vos estás, cada minuto le contás... Claro que a le la cuento. hormiga. Sí, porque es el También se los déjalo contamos así. cuando los Sí. anotaba. Sí. Déjanlo Todos los tranquilo, partidos el chico va a igual se hacer los goles, contábamos el chico va a cuando hacer anotaba. goles. Pero No ¿por se qué? preocupen. No, pero Igual. espérame. Me parece que si adolece de falta de gol y tienes a un delantero referente que lo queremos ver en Europa. 7 partidos, hay que ¿no? hablar. 7 es. 4 meses. No, 7 partidos dijiste ayer. Sí, 5 partidos. 5 partidos. partidos. A ver, ponme la gráfica. La Gua- producción a ver. sigue sumando los minutos. 4 meses con Mundial de por medio que jugó 15 minutos. ¿no? Bueno, Mira, y vacaciones de por medio. ¿no? Ahí está Cristante, 669 minutos sin anotar, tomando en cuenta a Chivas y la selección mexicana, y las 10 Entre partidos todas las sin marcar. competencias, en la selección jugó 15 minutos. Por eso, pero son los minutos que se le están Bueno, contabilizando, no se son le los están minutos. No, contabilizando. y las 10 todos los partidos sin marcar del entre Mundial. todas las competencias, dice. Perdón que me meta, ¿no? Buenas noches, feliz cumpleaños. Gracias. Hernán. Pero lo hablamos cuando el chico empezó a hacer goles, venía con una racha espectacular y demás. Seamos mesurados. Antes era Dios y ahora es el diablo. Pasa. No. Pero es el delantero gol de Sí, de bueno, Chivas. pero no importa. Chivas hoy llegó 20 veces a la portería rival. Tuvo 9 situaciones de gol claras. Pudo convertir una. Pero también es una normalidad en el fútbol, ¿no? Los equipos te llegan muchas veces y muchas veces no convierten. Entonces, a ver, yo digo que hay que meterle un bálsamo a esto, porque Chivas tiene un buen rendimiento. Chivas tiene amplitud, tiene variantes, puede atacar por izquierda, puede atacar por derecha, tiene tiro de Es un media accidente distancia. lo que está pasando. Eso está No, bien, no, Hernán, pero no si es- es un partido. no es ok, un pero accidente. si empiezan a Pero- darse, como dice el Chaco, Bueno, de manera reiterada, a eso- tantas llegadas, pues entonces vamos a sumar de Guadalajara 50 o 60 Pero a llegadas eso- en los a últimos eso- partidos. a eso voy. ¿Y cuántos goles ha hecho? A eso voy. Empieza a haber una afectación en el plano emocional. Y eso es lo que tiene que trabajar Milito. Porque el equipo encontró variantes, encontró dominio, hizo un buen juego contra un equipo que es muy difícil, es muy complejo. Pero bueno, no ha obtenido el premio todavía. Entonces hay que ver cómo responde a esta circunstancia el equipo.
¿Qué es lo que puede encontrar Milito para bajarle las revoluciones al equipo? Porque a veces da la sensación de que llegan muy apurados, muy rápido. Eso te saca en la gesta de la ejecución, te saca precisión, es natural. Entonces, a veces a los equipos que llegan tanto hay que bajarle los decibeles para que puedan encontrar otro ritmo y atender otro tipo de resolución. Pero bueno, hermoso eso te lo va a diagnóstico, dar, doctor, te lo va a dar el tiempo. Sí, hermoso el diagnóstico. Me siento en el diván. No, me bueno, acuesto, ¿no? sí, de eso se trata. Y dame algo para tomar. Claro, después, ¿no? pero nosotros buscamos resultados. Entonces, favor. por eso a la Es que hormiga no es lo un queremos castigar hoy porque no hace goles. Es que ya no es se le un va a día. abrir, ya se le va a abrir el arco de nuevo. Es normal. Sí, sí, señor. Vámonos todos, señores. No hay que preocuparse. Ángel, estamos bien. Pero tranquilo. preocúpense ustedes. ¿Yo ¿no? qué? Nosotros ¿De qué me tenemos tengo que preocupar? analizar. ¿Te gusta? Mira, cuando tú hubieras jugado, si te hubieran dicho, tranquilo, Topo. Tranquilo. No, dale, Topo, ¿eh? no te dicen eso. Buenas Sabés que noches, no. Santi, compañeros, a la gente en casa, Fer, una felicitación nuevamente. Entiendo todo lo que dice tanto Fer como el Chaco y Hernán. Sí es una realidad que Chivas juega bien, que tiene variantes, que llega, pero hay que hacer el gol. Chivas tiene que ganar. Eso ya lo sabemos del torneo pasado, incluso del torneo desde que llegó Milito, que Chivas tiene una idea, tiene una forma y estás más cerca de conseguir el triunfo o de ganar. Pero ya la exigencia, sí, por si a Chivas siempre se le tiene que exigir este torneo, tanto en Liga como en Leagues Cup, creo que a Chivas está obligado a dar resultados. Y el no ganar, bueno, voy a decir que perdió, pero el no ganar, claro que puede empezar a repercutir en un poquito más de presión, incluso a la hormiga se le ve con ganas, se le ve creo que ya también un poquito ansioso, hay una que tira que a veces no está ni bien parado, el chavo, ahí es donde entra Milito, tiene que hablar con él, porque las oportunidades le van a llegar. Milito que habló dos veces No, ya sí, con él. pero mientras no siga cayendo el gol para él, el chavo por su corta experiencia, que es un chavo que tiene muchas oportunidades de gol, es donde tiene que estar tranquilo porque las oportunidades de Chivas las genera. Ahora hay que convertir y ganar. Chivas este torneo o estos dos torneos tiene que ganar algo. Ya no podemos estar en que juega bonito, en que sí llega y en que sí genera. Y aceptar que hoy perdió porque, ¿sabes qué, Fer? Tú eres como los técnicos cuando quedan eliminados, tal vez alguno aquí de los muchachos, que te dicen, no perdimos, quedamos eliminados por la posición en la tabla. ¡Perdiste! Hasta afuera. No, bueno, Perdiste. está clara como la final de Toluca y te contra dicen, Tigres. no, ¿Quién es el pero me voy sin ¿Quién perder. ¿Quién es el campeón? ¿Toluca o Tigres? Claro, Toluca ganó en claro. penales. Ahora, si me dijeras... Pero es que no perder, es que perder es no sumar. Y hay muchos equipos de México que no han sumado. O sea, No, es que a veces- en una situación normal, si vas a penales, no sumás. es En por este eso. torneo sumás. Es que Pero incluso en una, más. en Chaco, una hay- situación, primero Por si eso. empatás 1-1 no vas a penales. pero los dos Ella sumaron ese- un punto, sí. los dos sumaron un Lo que punto pasa- y hay un punto más en Te lo penales. regalaron el punto. Hay- porque hay- Pero a eso es lo que voy. Hay muchos equipos de México que que han sumado 0 puntos. Pero yo te estoy hablando de Pero no Chivas. es lo ¿Por qué no es siempre lo tenés que mismo. meter otros equipos? Hablemos de Chivas. No, pero- No, que está, No sé si queriendo fue con defender. CACAF Lo que salió único- Javier Hernández a decir, sí, pero ganamos, pero termina siendo eliminado. Incluso a veces ganando, estás fuera. Chaco, Pero si yo quieres lo le único decimos que al estoy diciendo señor es que que ganó el Chivas no Atlante, perdió, que ganó el empató. Atlante, Pero no te puedes increíblemente, conformar que con ganó eso. Juárez, increíblemente, y que ganó León. Por eso uno espera cuando nombro al Atlante y que nombro a Juárez y que nombro a León, que Guadalajara hubiera ganado. Es así de sencillo. ¿No? ¿Tú eras de esos, Pechu, que decías, pero la posición en la tabla y te ibas tranquilo a tu casa o querías ganar, no como el señor? Buenas noches, felicidades. No, pues la verdad es que al final pierdes, ¿no? Yo entiendo lo que trata de decir Fer, porque así ganan un punto por el sistema de competencia, pero la realidad es que se empató, o sea, ni perdió ni ganó, empató. Lo que sí es una realidad es que sí tiene que mejorar Chivas, porque es un problema que viene mostrando este torneo, y yo creo que hasta de pretemporada, si me voy un poco más. Y concuerdo mucho con el comentario justo de Hernán. Para mí pasa por la parte emocional, porque nos venía mostrando, este problema no nos lo venía mostrando la temporada pasada. Pareciera que los refuerzos que llegaron iban a... Ahí, ese justamente que después voy a preguntar, creo Sí. que justo ese punto que tocaste me parece que puede afectar un poquito. ¿Los refuerzos? La toma de decisiones La de los toma de refuerzos, decisiones, claro. de tener
tantas variantes y quizás no le acertás a lo que venías haciendo cuando tenías menos. Cuando tenías menos era mucho más fácil. Ahora que tenés Más variantes. por ahí es Pero, más puede ser, pero pero- como entrenador, ¿no prefieres tener No, claro que sí. esas variantes? Sí, Claro pero, que sí. pero y- para y mí... esas herramientas para... Pero para mí poder pasa- Hoy jugó variar. con el 11 titular de la temporada pasada. Sí. Hoy los refuerzos no fueron titulares, ninguno. Para mí pasa más No, por, pero por el último tercio los en la torneos, los partidos finalización, anteriores. el aceleramiento que no están, no lo tenían antes. Entonces se va acumulando la ansiedad y al final creo que nada más debe de Pasa, afinar hermano, también esas... porque la hormiga no está haciendo goles, Claro. los hizo el torneo anterior. ¿Cuál es el que no miedo? es hablar mal de la hormiga o bien, es un gran futbolista. El Pero no le problema puedes de cargar a Guadalajara él todo. Es que la hormiga en cada partido hacía gol, tan es así que fue campeón de goleo. Hoy no los está haciendo. Entonces, con tantos recursos que tiene Guadalajara, tiene que encontrarlos pronto para hacer goles y para ganar los partidos, porque será importante que Chivas también en la liga pueda estar en los primeros lugares para recibir los partidos. en Y no es Por solo si no le va a sobre la costar. hormiga, ¿eh? Yo creo que parte también de esta toma de última decisión en el último tercio. También creo que parte de que ya debe haber una exigencia que dé resultados en conseguir algo. Porque ya conocen a Chivas cómo juegan, ya lo estudian y ya debe de haber cierta presión a conseguir, aunque sea en el AFC y en League Cup, un resultado así. A ver, el tema de los penales. Un jugador como Romo, es el capitán, tiene experiencia. ¿Por qué cuando Romo tomó la pelota, estamos aquí en la redacción, dijimos lo va a errar? Pero él era el sexto, ¿no? Sí, estaba fuera de los cinco No estaba principales. por algo no Pero ¿qué estaba. pasa con un jugador así? A ver, tú has pateado muchos Sí. penales. ¿Por qué pasa esto con un jugador de la experiencia? No, de hay que Romo? preguntarse, es muy personal. En base a tu ¿no? experiencia, Es ¿qué muy crees que personal. pasa? No, yo creo que cuando vas a tirar un penal es una cuestión de confianza, ¿no? Bielsa tenía confianza de tirarlo de esa manera y lo erra. Siempre los cobra igual, ¿eh? Sí, siempre lo cobra. Siempre los ha cobrado Sí, así. siempre pero también ha errado así. Muchas veces. ¿Entendés? Entonces yo por eso, con un referente como él, aparte tiene una buena pegada, me parece que tiene que estar entre los 5. El no estar entre los 5 los ejecutantes, me parece. Un penal fallado, un capitán señalado por miles de aficionados, un delantero que no encuentra el arco desde hace 10 partidos y una lesión que encendió las alarmas justo cuando todo parecía ir sobre ruedas para la cantera. Esa es la fotografía exacta de la semana que atravesó Chivas, una semana con más curvas que un partido entero y que arrancó con una noche de Leagues Cup que dejó gusto a poco pese a que el equipo mereció mucho más. Guadalajara visitó a Los Ángeles FC en el debut de la Leagues Cup 2026 y protagonizó uno de esos partidos que duelen más por lo que se dejó ir que por lo que realmente se perdió. El rebaño sagrado dominó tramos enteros del encuentro, generó las ocasiones más claras y mostró una versión mucho más valiente que la que históricamente ha exhibido en este torneo, plagado de nervios y bloqueos mentales en ediciones pasadas. Sin embargo, todo ese trabajo terminó diluyéndose en la tanda de penales, el punto donde el fútbol se vuelve más cruel y donde Chivas, una vez más, salió con las manos vacías. Antes de entrar en la carnicería mediática que se armó en redes sociales tras el pitazo final, vale la pena dejar algo claro. Si este texto te está enganchando y querés más análisis como este de Chivas, dale like y deja tu comentario contándonos qué opinás de cada tema, porque hay tela de dónde cortar y la afición tiene mucho que decir. Ahora sí, vamos a empezar por lo que todos quieren saber primero. ¿Qué pasó exactamente en esa cancha de Los Ángeles y por qué el resultado terminó siendo una alegría a medias? El marcador quedó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, con Chivas mostrando una personalidad que contrastó con la timidez de otras participaciones en esta competencia. El equipo de Gabriel Milito no se escondió, atacó desde el arranque, incomodó a un rival de jerarquía como el LAFC y, lo más importante, supo sostenerse también en los minutos de mayor presión del conjunto estadounidense. No hubo miedo escénico, no hubo el clásico bloqueo que en el pasado convertía a Chivas en un equipo gris ante rivales de la MLS. En este torneo, el problema, como casi siempre, llegó en la definición, la tanda de penales. Durante buena parte del primer tiempo, el rebaño manejó el balón con paciencia, buscando los espacios entre líneas que suele dejar un rival acostumbrado a presionar arriba. La ofensiva rojiblanca encontró varias veces el camino hacia el área rival, aunque no siempre con la puntería necesaria para adelantarse en el marcador. En el complemento, el partido se volvió más parejo, con el Los Ángeles FC ajustando su marca y obligando a Chivas a replegarse en tramos puntuales,
algo que el equipo supo manejar sin perder el orden defensivo que había mostrado desde el arranque. Esa capacidad de sostener el resultado, incluso cuando el rival apretó, es justamente lo que deja una lectura positiva del funcionamiento colectivo, más allá del desenlace final en los penales. Ahí arrancó el drama. Kevin Castañeda fue el primero en fallar para Chivas, pero el equipo logró remontar esa desventaja anímica y llevó la definición hasta la muerte súbita, ese terreno donde cada disparo pesa como una losa. Fue justo en ese momento cuando el capitán Luis Romo caminó hacia el manchón penal, remató a media altura y sin la contundencia necesaria, y el arquero del Los Ángeles FC adivinó el trayecto del balón para evitar el gol. Ese fallo resultó determinante para que el conjunto angelino se quedara con el punto extra que otorga el particular formato de la Leagues Cup, dejando a Chivas con la sensación de haber merecido bastante más de lo que finalmente se llevó a casa. Si tuviera que resumir esta primera función en una sola frase, diría que Chivas jugó para ganar y terminó regalando el premio en la peor tanda posible. El equipo demostró carácter durante hora y media, pero el fútbol no perdona los detalles, y en una definición desde los 11 pasos cualquier titubeo se paga carísimo. Lo que vino después del pitazo final fue una tormenta que ni el mismo Romo esperaba. La afición de Chivas no tardó ni un minuto en reaccionar y el nombre del capitán se volvió tendencia en cuestión de segundos, aunque por las razones equivocadas. No solamente se cuestionó la forma en la que ejecutó el penal, caminando hacia el balón sin la decisión que se le exige a un líder en un momento de semejante presión, sino también su rendimiento general a lo largo de los 90 minutos. Las críticas fueron feroces, casi despiadadas, y en cuestión de minutos comenzaron a circular pedidos masivos para que el técnico Gabriel Milito lo saque del once titular en los próximos compromisos. Muchos aficionados pidieron abiertamente que Diego Campillo ocupe su lugar en el mediocampo, argumentando que el equipo necesita más energía, más hambre y menos indiferencia en una zona tan sensible de la cancha como es la mitad del campo. Incluso, en un video publicado por las cuentas oficiales del club, en el que se agradecía el respaldo de la afición en Los Ángeles, buena parte de los comentarios se llenaron de reclamos e insultos dirigidos directamente al capitán por el penal desperdiciado. Fue una avalancha de esas que en minutos convierten a un jugador en el villano absoluto de la noche, sin matices ni espacio para la reflexión. Más allá de la anécdota puntual del fallo desde los 11 pasos, lo cierto es que la actuación de Luis Romo dejó una sensación de indiferencia que ya se había repetido en otras ocasiones desde su llegada a Chivas. Nadie discute su jerarquía, su liderazgo dentro del vestuario ni su profesionalismo, cualidades que lo convierten en un referente natural para un plantel que necesita orden y experiencia. Sin embargo, desde que arribó al rebaño, el mediocampista se ha visto envuelto en varios episodios donde pareciera faltarle esa garra, esa entrega y ese carácter combativo que sí mostró cuando representó a México en el pasado mundial. La comparación es inevitable y la exigencia de la afición, lógica. Quieren ver a ese Romo aguerrido, no a esta versión más apática que se ha presentado en Guadalajara. Ahora, hablando ya en confianza, como quien se sienta a charlar de fútbol en la sobremesa, a mí no me sorprende tanto la bronca de la gente. Un capitán tiene que dar la cara justo en esos momentos donde todo se define, y caminar hacia el penal sin convicción manda un mensaje que la afición interpreta rápido, casi siempre mal, pero también con algo de razón. Dicho eso, tampoco hay que volverse loco y colgarle toda la derrota a un solo tipo, porque el equipo entero tuvo margen para resolver el partido antes de llegar a los penales, y ahí también hay responsabilidades compartidas que conviene no perder de vista. Mientras el capitán recibía semejante ola de críticas, del otro lado de la cancha había un protagonista completamente distinto, uno que sigue acumulando motivos para la sonrisa. Roberto Alvarado atraviesa un momento espectacular desde su regreso del Mundial y lo volvió a demostrar con un golazo frente al Los Ángeles FC. Con esa anotación, el Piojo llegó a 3 goles en los primeros 4 partidos oficiales de la temporada, registrando así su mejor arranque goleador desde que llegó a Guadalajara. En un plantel donde varios delanteros atraviesan serias dificultades para convertir, Alvarado se ha erigido como la principal amenaza ofensiva del equipo, esa referencia que aparece justo cuando el resto del ataque se queda corto. La asistencia para su gol llevó la firma de Brian González, el Cotorro, quien también tuvo una actuación destacada, mostrándose mucho más incisivo de lo habitual en el último tercio de la cancha y al mismo tiempo cumpliendo con solvencia en las tareas defensivas. González parece estar recuperando la forma física y futbolística que había mostrado la temporada pasada, y eso es una gran noticia para Milito de cara a los siguientes compromisos,
porque un lateral o carrilero que suma tanto en ataque como en defensa vale doble en cualquier planificación táctica. Che, hablando entre nosotros, está buenísimo tener a un Piojo así de encendido, pero también da un poco de vértigo ver cómo cada vez que Chivas necesita un gol, la pelota termina cayendo en sus botines. Ojo con eso, porque ningún equipo aguanta toda una temporada dependiendo de un solo jugador para resolver los partidos, y tarde o temprano esa dependencia se nota, sobre todo si a Alvarado le toca un bajón físico o una lesión en el peor momento. En la vereda opuesta se encuentra Armando González, quien continúa atravesando una sequía goleadora que ya empieza a generar preocupación dentro y fuera del vestuario. El delantero no pudo marcar ante el Los Ángeles FC y con ello llegó a 10 partidos consecutivos sin anotar, una cifra que resulta alarmante para un jugador llamado a ser una de las referencias ofensivas del plantel. Durante el encuentro tuvo algunas oportunidades para romper la racha, pero además recibió menos balones que en compromisos anteriores, en buena medida porque la defensa de Los Ángeles FC obligó a Chivas a recurrir con mayor frecuencia a los disparos de media y larga distancia, un recurso que rara vez favorece a un delantero de área como él, acostumbrado a definir dentro del área chica más que desde fuera. Se empieza a notar cierta ansiedad en su juego, algo comprensible después de tantos partidos sin poder festejar frente a su propia gente. Cada vez que la pelota le queda servida, se percibe esa urgencia por resolver rápido, esa necesidad casi desesperada de que el balón entre de una vez por todas. Y bueno, seamos sinceros un segundo, 10 partidos sin marcar es mucho, demasiado para cualquier delantero de nivel, y aunque uno entiende que el fútbol tiene rachas, también hay un límite donde la falta de gol empieza a jugar en contra de la propia cabeza del jugador. A este Armando le urge un gol, aunque sea de rebote, aunque sea feo, porque necesita ese respiro mental antes de que la sequía se convierta en una bola de nieve imposible de frenar. Otro de los nombres que dejó una gran impresión fue Efraín Álvarez. Gabriel Milito le devolvió la titularidad por primera vez en el semestre y el mediocampista aprovechó la oportunidad para demostrar su calidad, convirtiéndose en uno de los líderes del ataque rojiblanco durante buena parte del partido. Con su capacidad de desequilibrio y su manejo de balón, puso en aprietos en reiteradas ocasiones a la saga del conjunto de la MLS, recordando por qué en su momento generó tanta expectativa entre la afición cuando llegó procedente del fútbol estadounidense. Su regreso al once inicial podría marcar un antes y un después en la rotación de Milito, sobre todo si mantiene ese nivel de producción en los próximos compromisos, algo que el cuerpo técnico seguramente estará evaluando con lupa. La verdad, viendo el partido que hizo, uno se pregunta por qué tardó tanto en volver a la titularidad. Cuando un jugador con ese perfil técnico entra en confianza, suele notarse rápido en el funcionamiento colectivo y a Chivas le vendría bien tenerlo enchufado de cara a lo que se viene, porque calidad de ese tipo no sobra en ningún plantel de la Liga MX. Cambiando de tema, pero sin salir del universo rojiblanco, la cantera de Chivas también dio de qué hablar esta semana gracias al andar de la selección mexicana sub-20 en el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de la categoría. Hugo Camberos, uno de los jugadores más prometedores surgidos de las fuerzas básicas del club, volvió a demostrar por qué se ha convertido en la figura más decisiva de esa selección juvenil. El atacante anotó nuevamente en la goleada de México sobre Panamá, un resultado que le permitió al Tri asegurar matemáticamente su boleto al Mundial Sub-20 y acercarse todavía más al objetivo olímpico que también persigue esta generación. Con esa anotación, Camberos llegó a 4 goles en 4 partidos disputados en el campeonato Sub-20 de la CONCACAF, una estadística que confirma el gran presente que atraviesa tanto a nivel de selección como en su rol dentro del primer equipo de Chivas. Sin embargo, la buena noticia vino acompañada de un episodio de preocupación. Camberos no pudo terminar el compromiso ante la selección panameña, ya que fue sustituido a los 65 minutos debido a una molestia física cuya gravedad todavía no ha sido confirmada de manera oficial. Las imágenes del jugador cubriéndose el rostro, visiblemente afectado, mientras se retiraba hacia la banca, generaron inquietud inmediata entre la afición, y no solo por lo que representa para la selección juvenil, sino también por la importancia que tiene el atacante dentro de los planes de Gabriel Milito en Chivas. Por el momento, habrá que esperar el parte médico oficial para conocer el alcance real de la lesión, información que sin duda ya está siendo monitoreada de cerca por el cuerpo médico del club tapatío. Un dato que invita al optimismo es que, durante los festejos por la victoria y la clasificación al Mundial, Camberos fue visto celebrando junto a sus compañeros aparentemente sin mayores complicaciones físicas, una señal que podría indicar que la situación no reviste demasiada gravedad.
Este episodio llega apenas unos días después de otro contratiempo similar dentro de la misma selección juvenil, cuando Santiago Sandoval sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha durante el partido frente a Guatemala, lesión que requirió cirugía y que lo obligó a abandonar temporalmente la concentración de la selección mexicana Sub-20. Ambos casos reflejan el enorme desgaste físico al que están siendo sometidos los futbolistas formados en Chivas en su búsqueda simultánea de la clasificación mundialista y del objetivo olímpico, una carga de partidos y exigencia física que, tarde o temprano, termina pasando factura. Del lado más alentador, todo indica que Cambero será una de las piezas clave para México en el Mundial Sub-20 del próximo año. El delantero ya había disputado la Copa del Mundo Sub-20 de 2025 en Chile, donde tuvo una participación importante, pero en esta generación dio un salto definitivo, consolidándose como la principal amenaza ofensiva del equipo y confirmando el enorme potencial que despierta expectativas tanto en Chivas como en la selección mexicana absoluta. Ojalá que ese susto quede solo en eso, en un susto, porque este pibe tiene pinta de crack y sería una lástima que una lesión le corte el envión justo cuando está de racha. Personalmente, no me extrañaría verlo debutar con más continuidad en la Liga MX antes de fin de año, siempre que el parte médico traiga buenas noticias. Otro nombre de la cantera que se llevó los reflectores durante esta ventana de la Sub-20 fue Samir Inda, quien portó el gafete de capitán en el partido frente a Panamá. La decisión del cuerpo técnico de la selección juvenil no fue casualidad. Refleja el liderazgo, la personalidad y la confianza que el mediocampista genera dentro del grupo, cualidades que también han llamado la atención en Guadalajara y que podrían ayudarlo a pelear por un lugar en el primer equipo una vez que concluya su etapa con la selección menor. Ver a dos jugadores formados en la cantera rojiblanca, Camberos e Inda, teniendo semejante protagonismo en una selección que ya se metió al mundial de su categoría, es una postal que llena de orgullo a cualquier aficionado que sigue de cerca las fuerzas básicas del club. Y honestamente, esto debería ser una lección para la directiva. Cuando la cantera da señales así de claras, hay que apostar fuerte y no dejar que el talento se escape a otro club por falta de paciencia o de oportunidades. Chivas tiene la obligación histórica de cuidar a estos pibes y darles rodaje progresivo, porque no todos los años aparecen generaciones tan prometedoras. Fuera de la cancha, también hubo lugar para el debate y la polémica esta semana, con una declaración que sin duda no cayó bien entre buena parte de la afición americanista, aunque sí generó satisfacción en el bando rojiblanco. Cecilio de los Santos, considerado una leyenda dentro de la historia del Club América, sorprendió al asegurar que, en su opinión, el título del Clausura 2026 debió haber quedado en manos de Chivas y no del conjunto en el que él hizo historia como jugador. Se trata de una declaración llamativa viniendo de una figura tan identificada con las Águilas y que rápidamente generó reacciones encontradas entre los aficionados de ambos clubes, alimentando aún más la histórica rivalidad entre estos dos gigantes del fútbol mexicano. No todos los días se ve a un ídolo de un club reconociendo méritos ajenos, y eso, aunque solo sea una frase suelta en una entrevista, ya vale su peso en polémica. Quién sabe si esto se queda en una simple declaración, o si termina siendo carnada para más de un round de debate entre las hinchadas en los próximos días. Por último, dentro del mismo panorama informativo, circuló también una teoría planteada por el periodista Chema Garrido en relación con un rumor que vincula a Gabriel Milito con un posible interés del River Plate, club en el que el estratega argentino hizo gran parte de su carrera como futbolista. Se trata de un tema que todavía no ha sido desarrollado con mayor profundidad ni confirmado oficialmente, por lo que habrá que estar atentos a los próximos días para ver si esta versión toma fuerza o queda simplemente en una especulación pasajera. Este tipo de rumores suelen aparecer cada vez que un entrenador extranjero comienza a mostrar buenos resultados fuera de su país, y en el caso de Milito, con Chivas peleando en dos frentes distintos, la Liga MX y la Liga Cup, no sorprende que su nombre empiece a sonar en otros mercados. Vaya uno a saber si hay algo concreto detrás o si es puro ruido de pasillo, pero cuando el nombre de un técnico empieza a circular en Sudamérica, casi siempre es porque algo bueno está haciendo en su trabajo actual, así que, en el fondo, hasta podría leerse como un halago disfrazado de rumor incómodo. En cuanto a la posición del equipo dentro del certamen, Chivas se ubica actualmente en la sexta posición entre los clubes de la Liga MX que compiten en esta edición de la Leagues Cup, aunque todavía hay 6 equipos mexicanos que no han disputado su primer partido, por lo que la tabla se seguirá moviendo en los próximos días.
El formato del torneo contempla clasificaciones separadas para los clubes de la Liga MX y de la MLS, y solamente los 4 mejores de cada una avanzan a la siguiente ronda, en este caso los cuartos de final. El panorama para el rebaño es claro y exigente. Necesita ganar los 2 partidos que le restan en la fase de grupos para mantener con vida sus aspiraciones de avanzar en la competencia. El primero de esos compromisos decisivos será este sábado 8 de agosto, cuando Chivas visite al FC Dallas en el PayPal Park de San José, con horario previsto para las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Con esto en la mesa, no hace falta ser adivino para saber que este fin de semana se juega mucho más que 3 puntos. Se juega la continuidad del sueño internacional y, de paso, la paciencia de una afición que ya empieza a pedir cambios puntuales en el equipo titular. En definitiva, la semana rojiblanca dejó de todo. Una nueva decepción en la Leagues Cup con Luis Romo como principal señalado, el gran presente goleador de Roberto Alvarado, la preocupante sequía de Armando González, el resurgir de Efraín Álvarez y Brian González, el brillante momento de la cantera con Hugo Camberos y Samir Inda en la selección sub-20, la inesperada opinión de Cecilio de los Santos sobre el título del Clausura y un rumor todavía por confirmarse sobre el futuro de Gabriel Milito. Con la clasificación en la Leagues Cup todavía en juego y un partido de vida o muerte ante FC Dallas este sábado en San José, Chivas no tiene margen de error si quiere seguir soñando con avanzar en el torneo internacional. La afición, mientras tanto, seguirá exigiendo respuestas, especialmente de su capitán, y el técnico Gabriel Milito tendrá que decidir en los próximos días si mantiene la confianza en Luis Romo o si finalmente le da paso a Diego Campillo en el mediocampo rojiblanco. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Romo se queda en el 11 o le toca la banca? ¿Chivas la saca adelante contra FC Dallas? Dejen su comentario contándonos su punto de vista sobre cada uno de estos temas. Y no se olviden de darle like si les gustó este repaso completo de la semana rojiblanca.